Rodríguez Velasco, profesora de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU, y también imparto e investigo sobre iconografía cristiana. Vamos a tratar el tema de la Navidad a través del arte y más concretamente a través de las pinturas del Museo del Prado. Aproximadamente nuestro tema empezaría precisamente en el siglo XII. Ya tenemos representación de la Navidad en el conjunto románico de Santa Cruz de Maderuelo y terminaría pues lo más representativo en el siglo XVII, ¿no? Esta amplitud de cronología pues nos permite ver muchos cambios en cuanto al tipo de representaciones, los gestos de las figuras, vestimentas. Nos permite ver también cómo van cambiando los textos que inspiran a los artistas, ¿no? Más allá de los del Nuevo Testamento. Entonces, bueno, un recorrido por la Pinacoteca pues nos permite adentrarnos en una riqueza grande en lo que respecta a la representación de la Navidad. Pues nuestro recorrido podría comenzar, como decía, con el lenguaje románico propio de la Alta Edad Media. Es un lenguaje el que vamos a encontrar que nos lleva hacia 1125, es un lenguaje de figuras todavía muy planas, de figuras muy hieráticas, inexpresivas. El lenguaje románico es un arte muy conceptual, que quiere decir que tratan de representar ideas, pero no tanto detalles. Si pasáramos a las salas del gótico, donde también tenemos un gran retablo que representa el nacimiento de Cristo, pues ahí veríamos ya como un carácter más narrativo del arte, con mayor número de figuras, mayor número de detalles, una variedad de gestos, ¿no? para teatralizar un poco más las escenas. Después podríamos seguir recorriendo la Pinacoteca hacia la Escuela de los Primitivos Flamencos, que nos llevaría primera mitad del siglo XV, y es una escuela riquísima en símbolos y en detalles, donde ya se busca también una mayor humanización en el tratamiento de las figuras, y donde ya se introducen muchos anacronismos, es decir, detalles, vestimentas propios de la época en que trabajan estos pintores, de la sociedad que trabajan estos pintores. Si seguimos avanzando en la Pinacoteca, pues llegaríamos propiamente a la pintura del Renacimiento, donde encontramos una cierta idealización en el tratamiento de las figuras, donde encontramos ya marcos escenográficos, ¿no? muy variados, con introducción de nuevas arquitecturas, con una mirada al Renacimiento italiano en los marcos, ¿no? para las escenas. Y ya cerrando el barroco, pues encontraríamos en el barroco un gran realismo en el tratamiento de la Navidad, de los personajes, sobre todo, claro, tenemos la suerte de que en el Prado pues tenemos a Murillo representando el barroco, y aquí encontramos pues una cotidianidad, podemos decir, también a la hora de trabajar estos temas. Iconográficamente, cuando hablamos de la Navidad en el arte, la primera escena que aparece, me voy a salir un momento del Museo del Prado para irme a las catacumbas de Roma, siglo IV, donde veríamos que la primera escena que aparece en la Navidad en el arte es la adoración de los magos. Por tanto, esta es una escena que va a arrancar en el siglo IV y ya se va a representar pues, sin fin, ¿no? A lo largo de todas las épocas posteriores, con muchísima riqueza de significados. Claro, para entender por qué aparece esta escena, tenemos que entender que aparece en un contexto funerario, porque claro, muchas veces olvidamos en los museos para dónde son realizadas las obras, pero es fundamental para entender lo que se quiere representar. En las catacumbas y en el contexto funerario, la adoración de los magos, como decía antes, representaba la idea de salvación universal.
llegada a todos los pueblos. Efectivamente, y de hecho las primeras representaciones pues marcan mucho ya en el paleocristiano el atuendo oriental de estas figuras mediante tocados frigios, mediante anaxírides, que son unas calzas orientales, y efectivamente luego, a partir de fuentes literarias patrísticas, a partir de textos apócrifos, como por ejemplo el Evangelio Armenio de la Infancia o el Pseudo-Mateo, pues efectivamente se va a ir ya definiendo el nombre de las figuras, incluso su descripción. Es muy bonita en los textos, ya en los relatos apócrifos. Incluso Tertuliano, por ejemplo, va a darles en sus escritos una dignidad real a estos magos, y esto va a incidir también en el cambio de tocados en las representaciones artísticas, ¿no? Para introducir las coronas, los mantos reales. Entonces, efectivamente, son figuras que desde esta idea de la salvación van introduciendo progresivamente, ¿no?, otros simbolismos. Primero el simbolismo de las edades del hombre, porque estos magos empiezan a representar a través de sus facciones la vejez, la madurez y la juventud. Y después van a introducir también el simbolismo de las distintas razas de la tierra. Baltasar aparece con tez morena, dice el texto, por ejemplo, de Beda el Venerable, que lo describe ya con tez morena. Está descrito así desde textos antiguos, pero es verdad, bueno, antiguos, pues aproximadamente del siglo V ya tendríamos estas descripciones, pero es verdad que las imágenes no lo van a asimilar como tal hasta el siglo XV aproximadamente, ¿no?, cuando se da este simbolismo de las distintas razas de la tierra. Y además de las figuras, también el simbolismo es muy significativo en las ofrendas que llevan los magos. El oro como símbolo de la realeza de Cristo, el incienso como símbolo de la divinidad de Cristo, y la mirra, que se usaba para ungir cadáveres, como símbolo de la humanidad de Cristo. Por esto es una imagen que yo creo se consolida en las representaciones artísticas, porque su contemplación, ¿no?, pues invitaba a una meditación profunda sobre no solo la figura de los magos, sino sobre todo sobre la figura del propio Cristo, ¿no? Por ejemplo, en el Renacimiento italiano ya son riquísimos los cortejos que acompañan a los magos, y en estos cortejos pues anacronismos de vestimentas, de piezas de orfebrería de cada época, e incluso retratos escondidos, porque si recorremos las salas del Museo del Prado viendo las adoraciones de los magos, podemos encontrar, por ejemplo, en el tríptico de la Virgen de Dierit Butz, que es un pintor flamenco que trabaja este tríptico hacia mediados del siglo XV, 1455 aproximadamente. Pues en la escena de la adoración de los magos, el rey más anciano se ve perfectamente que no cumple estrictamente los cánones establecidos. Se ve que es un retrato, y es el retrato del canciller Rollin, un importantísimo gobernante, ¿no? Además es una imagen donde se puede subrayar la continuidad de Antiguo y Nuevo Testamento, porque en la Edad Media se insiste mucho en cómo la adoración de los magos expresa el cumplimiento del Salmo 72, de que todos los reyes, ¿no?, se postrarán ante él, ¿no?, y le adorarán. Nos muestra la figura de Cristo como Rey de Reyes, y en este sentido, ¿no?, pues por toda esta riqueza va a prevalecer en la historia del arte, como una de las escenas claves, ¿no?, de la infancia de Cristo y de la Navidad, claro. Por otro lado, pues a partir de la Baja Edad Media, del gótico, se empiezan a generalizar también representaciones del nacimiento. Aparecen también en el románico, pero sobre todo en el gótico, cuando se va a dar una mayor cabida a esta escena. Respecto al nacimiento, pues también podemos ver una clara evolución desde los gestos,
antes del siglo XIV encontraríamos a la Virgen recostada, expresando, ¿no?, la idea del parto con dolor, de la naturaleza humana de Cristo, pero a partir de en torno a 1371 hay una santa sueca, que es Santa Brígida, que recorre los santos lugares y escribe, recoge en un texto, las revelaciones de Santa Brígida, pues las visiones, ¿no?, de las escenas de la vida de Cristo que tendrían lugar en estos lugares. Y cuando describe el nacimiento dice que la Virgen se arrodilló y cuando con las manos unidas en oración, en un abrir y cerrar de ojos, nace el niño como luz del mundo. Este texto es fundamental porque a partir del siglo XIV la Virgen va a aparecer arrodillada en las escenas de nacimiento, va a aparecer orante y y el niño va a aparecer rodeado de luz, ¿no? Esto se ve muy bien en el Museo del Prado, por ejemplo, en el retablo de la Virgen y San Francisco, un retablo realizado por un pintor no muy conocido del siglo XV, que es Nicolás Francés. Trabaja sobre todo en el entorno de la Catedral de León, lo tenemos documentado en 1434, y en este retablo que se ascribe normalmente al gótico internacional, en este retablo de Nicolás Francés pues aparece ya la Virgen arrodillada, el niño con una luz dorada potentísima, ligadas a Adoración de los Magos y Nacimiento, que son las grandes protagonistas del arte de la Navidad, pues se sumarían otras escenas que forman parte de lo que llamamos los ciclos de la infancia de Cristo, de la vida de la Virgen, que son la escena de la Anunciación, la escena de la visitación de María a su prima Santa Isabel y la escena de la presentación de Jesús en el templo, que los artistas muchas veces pues la unen a la purificación de la Virgen. Esta sería más o menos, a veces también, y esto lo vemos ya desde, por ejemplo, estoy pensando saliendo del Prado en el arco de Santa María Mayor de Roma, ¿no?, que vemos también cómo se da cabida a escenas de la huida a Egipto, ¿no?, cerrando, digamos, el ciclo iconográfico. Si iniciamos nuestro recorrido con la Anunciación, pues evidentemente las flores son uno de los símbolos que aparecen como para expresar la pureza de la Virgen antes, durante y después del parto, tal y como señalaban los textos. También están, en cuanto al simbolismo de la Anunciación, pues si miramos a la tradición oriental tenemos el hilo púrpura en manos de la Virgen, porque los relatos apócrifos como el Pseudo-Mateo narraban cómo la Virgen estaba tejiendo el velo púrpura del templo cuando es sorprendida por el arcángel. Sin embargo, en el Museo del Prado obviamente lo que vamos a encontrar es sobre todo tradición occidental, por tanto el símbolo sería el libro. La Virgen rezando, ¿no?, sobre las escrituras en el momento de recibir al arcángel San Gabriel. En este sentido, el libro se convierte en expresión del cumplimiento de las profecías, símbolo de continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. También en cuanto a simbología, la Anunciación, pues son muy expresivos los gestos, que encontramos desde el gesto de turbación de la Virgen, ¿no?, por la llegada inesperada del arcángel, hasta el gesto de aceptación, con las manos cruzadas ante el pecho, que es quizá el que más se repite, ¿no? Bueno, los anacronismos que surgen o que se van a generalizar sobre todo también a partir del siglo XV, cuando los pintores empiezan a mirar a la realidad como inspiración, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, un románico que mira la tradición bizantina, una tradición muy conceptual, muy de ideas, ¿no?, de poco realismo, pues no transmite estos anacronismos, solo los transmite a otros niveles, ¿no?, por ejemplo, de protocolo. La prosquinesis del rey Melchor pues claramente deriva del protocolo bizantino, pero a nivel de vestimentas, de tocados, los anacronismos se multiplican sobre todo a partir del siglo XV. Por una parte porque se busca
busca una mirada a la realidad como fuente de inspiración para los pintores. En segundo lugar, a mi juicio, también es un modo de hacer más cercana la historia sagrada a los fieles, ¿no? Los fieles, cuando miran estas pinturas, se sienten más reconocidos al ver sus vestimentas, ¿no? O las vestimentas de su época, el mobiliario de su época. Y por otro lado, también entra, ¿no? Que la pintura, por ejemplo, pues estoy pensando, salgo un momento de la pinacoteca, pero me voy al cortejo de los Reyes Magos de Gozzoli, o me voy en la pinacoteca, en el Museo del Prado, a la adoración de los Magos de Rubens, que se hace para el Ayuntamiento de Amberes, para el Salón de los Estados. Pues también la pintura expresa de algún modo la riqueza, ¿no? En este caso de Amberes, o pues en el otro que antes refería de Florencia, y en este sentido, pues a través de los anacronismos se refleja esta riqueza del contexto en el que es realizada una pintura. Vale, en las escenas navideñas, la figura de San José en la Edad Media normalmente se representa como un anciano. Así se describía, por ejemplo, en los relatos apócrifos. También hay escritores que señalan cómo esta edad anciana pues, trataba indirectamente de subrayar la virginidad de María. Y en la Edad Media, por ejemplo, en escenas del románico, y no digamos si nos fuéramos al paleocristiano, ¿no? Ni siquiera es necesaria la presencia de San José en las representaciones ni de nacimiento ni de adoración de los magos. A veces San José aparece en un plano secundario, pues saliendo a recoger paja para calentar el establo. Hay imágenes muy bonitas, a mí me gustan especialmente, ¿no? Ya en miniaturas del siglo XV, como incluso está cocinando en primer término, muy pequeñito, o bien secando los pañales, ¿no? Del niño. Yo aquí siempre rompo una lanza, porque cuando leemos pues textos sobre iconografía, siempre se hace hincapié en el papel secundario de San José. A mí me parece que este papel secundario es muy necesario. Yo siempre reivindico este papel secundario, porque los trabajos secundarios, los trabajos que no se ven, que no se valoran a primera vista, son muy necesarios para el cuidado de la Sagrada Familia. Quiero decir que San José está haciendo, pues esto, recogiendo la paja o secando pañales, pero es que esto es necesario, ¿no?, para el cuidado de Cristo desde su infancia. Entonces yo siempre reivindico que lo secundario no debe ser peyorativo, sino que debe valorarse en positivo. ¿De acuerdo? Es verdad que a medida que nos introducimos en el siglo XVI, la figura de San José cambia. No es que desaparezca la anterior, porque en la historia del arte no es matemático todo, y persiste en muchas representaciones la figura de San José anciano, pero a partir del siglo XVI se da cabida, lo podemos ver, por ejemplo, en las representaciones del Greco, del Museo del Prado, de la adoración de los pastores, lo podemos ver en las representaciones de Murillo, del Museo del Prado. A partir del siglo XVI se da cabida a un San José joven. Esto no es casual. He dicho antes que es fundamental mirar primero las fuentes, los textos, y después ver cómo se traduce esto en las imágenes. En 1522, un dominico, Isidoro Isolanus, había escrito un texto llamado La Suma de los Dones de San José. Allí ya San José es descrito como imagen de virtud, como imagen de las bienaventuranzas, o sea, como modelo o expresión de las bienaventuranzas, y como un hombre vigoroso y joven, cosa que va a pasar, o sea, idea que va a ser traspasada a los textos. Tampoco que hay que olvidar que estas imágenes se mueven en el contexto del Concilio de Trento y pues, años posteriores al Concilio de Trento, donde también se había exaltado a San José como educador de Cristo, como protector de la Sagrada Familia. Y luego, más en nuestro contexto, no debemos olvidar, por ejemplo, grandes místicos como Santa Teresa de Jesús, que pues presentan a San José como el gran intercesor, patrón, ¿no?, de la orden
de Santa Teresa, de todas las fundaciones teresianas, y en este sentido pues todos estos textos, ¿no? Van llevando a la renovación de la imagen de San José. Como medievalista que soy, pues invito a contemplar la pintura románica de Maderuelo. Ya sé que es una imagen sencilla, insisto, solo aparece la adoración de los magos, la Virgen y el rey más anciano, pero creo que es bonito empezar ahí para apreciar mejor la evolución posterior, ¿no? Para apreciar después los cambios que van surgiendo. Entonces, primer paso, Santa Cruz de Maderuelo. Segundo paso, la escena del nacimiento de Cristo de Nicolás Francés, en el retablo de la Virgen y San Francisco, siglo XV. Tercer paso, una obra que me apasiona, es el tríptico de la Virgen de Dierit Butz, primitivo flamenco, donde en este tríptico se suceden Anunciación, Visitación, Nacimiento y Adoración de los magos. Es un tríptico que me gusta especialmente porque el pintor concibe el conjunto como si fuera un pórtico y en los distintos arcos, como si fuera un pórtico esculpido, y en los distintos arcos hay pequeñísimas escenas trabajadas en grisalla. La grisalla es la imitación pictórica de la escultura y hay pequeñísimas escenas que completan el significado de la escena principal. Por ejemplo, en la Anunciación, todas las pequeñitas escenas de arriba hacen referencia al ciclo del Génesis, de la creación de Eva, del pecado original. Por tanto, nos están presentando a la Virgen, a María, como nueva Eva. Haciendo hincapié, pues, por ejemplo, en lo que nos decía San Ireneo, de que si con la desobediencia de Eva entró el pecado en el mundo, con la obediencia a la Virgen entró la salvación. Además, en la misma sala o salas paralelas, el tríptico de los magos de Menlim, que comentaba anteriormente, otro primitivo flamenco. Hay otra natividad de Correa de Vivar, también muy significativa por dos rasgos. La figura del niño no está en un pesebre como habitualmente, sino sobre un altar velado. Esto es muy significativo también, Y además Correa de Vivar enmarca pues con ruinas de la antigüedad clásica la representación del nacimiento, por tanto nos hablaría del triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Podríamos sumar, por supuesto, la Anunciación de Fra Angelico, ¿no? Obra clave también en el recorrido del Museo del Prado, recién restaurada además, y con un simbolismo claro en esta continuidad Antiguo-Nuevo Testamento, con la expulsión de los primeros padres en paralelo a la Anunciación, ¿no? Siguiendo el recorrido, pues me iría a maestros muy significativos, ¿no? De nuestra tradición, porque quien visita el Museo del Prado pues, no debe dejar de ver la pintura del Greco con su adoración de los pastores, o por supuesto no debe dejar de ver la adoración de los pastores de Murillo, también con una fórmula iconográfica propia del siglo XVI, que es aquella en que la Virgen pues muestra, ¿no? Levanta, digamos, los pañales para mostrar a los pastores a Cristo, ¿no? También podríamos hablar de la adoración de los magos de Maíno para cerrar nuestro recorrido. Además, a estas figuras, escenas propias de Navidad, pues también podríamos hablar de la adoración de los magos de Maíno para cerrar nuestro recorrido. Y por supuesto, para culminar la visita, Adoración de los magos de Rubens, una pintura monumental trabajada en 1609 para el Salón de los Estados del Ayuntamiento de Amberes, y una pintura donde además el propio maestro se autorretrata como parte del cortejo de los Reyes Magos, cortejo donde también hace un homenaje a grandes maestros como Miguel Ángel, Leonardo, Caravaggio. Es decir, es una pintura riquísima en cuanto a símbolos, significados, ¿no? Y también es una pintura muy notable por la monumentalidad de sus dimensiones. Para mí fundamental entender que estas obras fueron hechas
normalmente, ¿no? Para presidir iglesias, para oratorios, es decir, son iglesias que son pensadas, ¿no? Para rezar ante ellas. No para que nosotros, ¿no? Ahora, que está fenomenal hablar de colores, de líneas, de luz, pero estas imágenes fueron creadas en gran parte, en su gran mayoría, ¿no? Sobre todo pues, hasta el siglo XV, bueno, para la oración. Yo siempre remarco dos ideas. Se lo digo a mis alumnos el primer día de curso. Hoy estamos en la era de las imágenes, pero no sabemos ver. Es decir, hoy estamos acostumbrados a la rapidez de la imagen, a la instantaneidad. Estas imágenes están hechas para contemplar. A mi juicio, contemplar es mucho más que ver, es mucho más que mirar. La contemplación exige silencio. Y en la medida que contemplamos estas imágenes en silencio, ¿no? Pues nos llevan a rezar, a mi juicio. Cuando uno contempla estas imágenes en silencio, además se despiertan multitud de preguntas sobre quién está representado, por qué se representa de una forma y no de otra. Y cuando respondemos a estas preguntas, sintetizamos muchas veces la tradición de la Iglesia a través de sus textos más significativos, textos que también son una ayuda para la oración. Por tanto, la adoración de los magos, por ejemplo, es una invitación clara a que nos postremos ante Cristo, ¿no? Como se postraban los magos, ¿no? O en el caso del nacimiento, una invitación a que contemplemos como contempla la Virgen. En este sentido, pues yo destacaría las ideas de contemplación y de silencio.